Bien, vamos a empezar. Ahí estoy leyendo lo que decías, Julieta, sobre los finales en otras materias. Sí, eso es lo que yo me estuve, ¿cómo se dice?, enterando y consultando con colegas. Y sí, también no todas las materias son iguales, ¿no? Y requieren a veces eh, por ahí formalidades diferentes, ¿no? Así que vamos a ver. Tampoco sé si hay no creo que vaya a ser ¿cómo se dice? Una bajada de línea muy global, la que haya. Me imagino que las cátedras van a tener cierta libertad para organizarse en cuál será el formato. Pero sí, ya iremos viendo este tema. Bueno, vamos hoy encaramos lo que es la última clase de esta primera parte de la materia. Es donde redondeamos y terminamos de formalizar el tema de circuitos de corriente continua, ¿sí? Y bueno, la primera parte de la clase va a ser medio un repaso mechado con algunos nuevos conceptos, en donde vamos a ir tratando, como decía, de poner en una base un poco más formal lo que ya vimos en la clase anterior, sobre todo, y un poco en la previa también. Y vamos a ilustrar un poco el repaso con un circuito ejemplo, sí, que es este que tenemos acá. Acá las cajitas estas representan distintos elementos de circuito que pueden ser resistencias, ¿sí?, o baterías, fuentes de fuerza electromotriz. Y las dibujamos de esta manera para pensar en una situación un poco más general, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de esta idea de nodo. Vamos a repasarla y a formalizarla aún un poco más. Lo que consideramos un nodo en un circuito es un punto en el circuito en el que convergen tres o más líneas, ¿sí?, tres o más cables del circuito que están soldados en ese punto, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, en este circuito del ejemplo tenemos 4 nodos, ¿sí?, que están marcados con las letras A, B, C y D. Podemos ver que en cada uno de esos 4 nodos hay 3 cables, ¿sí?, que llegan. Entonces, los nodos son puntos en donde la corriente que circula por el circuito puede o bien dividirse o bien converger, ¿sí?, volver a juntarse. Por ejemplo, en una situación de un nodo con 3 hilos, ¿no?, podemos tener una corriente I1 que entra al nodo y que se divide en dos corrientes I2 e I3. O podríamos tener una situación en donde más corrientes convergen, ¿sí?, a un nodo de donde sale una corriente I4. ¿Sí? Las corrientes I1, I2 y I3 llegan al nodo y de ahí sale la corriente I4. Ahora, vamos a usar, esto es un breve comentario sobre la notación. Vamos a usar la letra I minúscula, ¿sí?, para las corrientes físicas. Vamos en un momento a definir lo que es una rama o las corrientes de rama. Es decir, las corrientes que realmente circulan por los cables, las vamos a llamar con una I minúscula. Porque en esta clase tenemos que hacer una distinción entre lo que vamos a llamar corrientes de rama y corrientes de malla. En un momento vamos a ver qué es eso, y por eso quería diferenciar en la notación ese tipo de corrientes. Por eso la I minúscula la vamos a usar para estas corrientes. Una nota, digamos, observación, es que a veces cuando se encuentran con el circuito está
dibujado o implementado físicamente, ¿no? De una manera que se puede simplificar uniendo algunos de los nodos del circuito, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de eso, en donde el nodo N1 y el nodo N2 están conectados por un cable en donde no hay ningún componente, no hay ninguna resistencia ni ninguna fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que a los hilos o los cables que conectan los componentes del circuito los vamos a considerar conductores ideales, y eso quiere decir que tienen resistencia nula, ¿sí? O equivalentemente que son equipotenciales, están al mismo potencial. Entonces, en la práctica, digamos, esencialmente este nodo N1 y este nodo N2 están al mismo potencial y podemos considerar como si fueran solo puntos, ¿sí? Entonces podríamos dibujar esto de esta manera más sencilla, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué más sencilla? Bueno, porque la corriente que circula entre el nodo 1 y el nodo 2 no la tengo que calcular aparte, ¿sí? Esto me elimina una incógnita del problema, porque esa corriente ya no aparece en el problema, solo me importan las corrientes que entran por un lado y las que salen por el otro. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, la siguiente idea que introducimos es la idea de rama de un circuito, ¿sí? Una rama va a ser un conjunto de elementos del circuito, resistencias, baterías, etc., conectadas por hilos o por cables, conductores, ideales, en serie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habíamos visto la clase pasada, ¿no? Que esto significa que la corriente que circula por todos esos elementos es la misma, ¿sí? Circula la misma corriente, no hay desviaciones. Es decir, ahora, con esta definición más formal de nodos, no hay nodos en el medio en los que se bifurque la corriente, donde converja alguna otra corriente, ¿sí? Entonces, si vamos al circuito de nuestro ejemplo, vemos que tenemos varias ramas, ¿no? Una que va, por ejemplo, de A a B, una que va de B a C, de B a D, de A a D, de C a D y de A a C, ¿no? Entonces son 2, 3, 4, 5, 6 ramas que hay en este circuito y que están simbolizadas, perdón, no, nada, eso es otra cosa, perdón, me adelanté, que están acá enumeradas, ¿sí? Las 6 ramas. Entonces, ejemplos concretos de qué podría ser una rama, bueno, por ejemplo, entre este nodo y este nodo tengo una resistencia, una FEM y otra resistencia, por estos hilos circula una corriente I, ¿sí? Esto es una rama. Esto, entre este nodo y este nodo no tengo una rama, ¿sí? ¿Por qué no? Porque tengo un nodo en medio donde se bifurca la corriente I2, ¿sí? Entonces, entre este nodo y este otro no hay una rama. Sí podría decir, si quieren, que esto es una rama, ¿no? Y quizás esta es otra. ¿Está? Esta sería como otra forma de enunciarlo, ¿no? Una rama es lo que hay, lo que encontramos entre dos nodos. Y bueno, y si seguimos construyendo, ¿sí? Hacia objetos más complejos, nos encontramos con la idea de malla. Una malla es un camino cerrado en el circuito que lo recorremos circulando por las ramas del mismo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que les mostraba arriba hay un montón de formas diferentes de recorrerlo, ¿no? Esquemáticamente es cuadradito con estos dos cuadrados más chiquitos. Entonces, a ver, esta vendría a ser una malla, ¿sí? Esto es otra malla,
Acá tenemos otra malla, pero también podríamos pensar en caminos más complicados, como el que está dibujado en el cuarto ejemplo, ¿no? En donde recorremos este camino. Esto también es una malla, y también podríamos pensar en recorrer el camino externo, eso es otra malla, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta idea de malla, son caminos cerrados. Entonces habíamos visto que cuando planteamos la solución de un circuito, habíamos planteado que en general lo que uno conoce son los componentes, uno sabe los valores de las resistencias y de las fuentes que hay en el circuito usualmente, y lo que quiere calcular son las corrientes. Entonces al plantear la solución del circuito uno elige la dirección de cada corriente, ¿sí? En principio, como uno no conoce la solución, justamente, es lo que estamos buscando, tratando de encontrar, entonces uno plantea direcciones arbitrarias, ¿sí? De circulación de corriente en cada rama del circuito. Y eventualmente también se puede elegir un punto de referencia para el potencial, donde uno setea el potencial igual a 0. A veces eso está dado, a veces hay una conexión del circuito a tierra, se dibuja de esta manera, y en ese caso sabemos que este punto está a potencial 0, ¿sí? Entonces habíamos visto que tenemos las leyes de Kirchhoff, ¿no? O las reglas de Kirchhoff para los nodos y para las mallas, ¿no? La ley de nodos o la ley de las corrientes tenía que ver con la conservación de la carga en los nodos, ¿sí? Lo que nos decía era que la suma algebraica de las corrientes, es decir, todas las corrientes que entran o salen de un nodo, tiene que ser 0. ¿Sí? La suma de I sub mu, de mu igual 1 hasta n, donde n es un número de hilos que llegan al nodo, esto tiene que ser 0. Entonces, en este ejemplito, por ejemplo, tenemos la corriente I1, la corriente I3 y la corriente I5 que entran al nodo, la corriente I2 y la I4 están saliendo. Entonces, I1 más I3 más I5 menos I2 menos I4 tiene que ser 0. Por otro lado, la otra ley de Kirchhoff es la ley de mallas, o la ley de los potenciales, si quieren, que lo que nos dice es que en cualquier malla, ¿sí? Del circuito, es decir, en cualquier camino cerrado que uno recorra en el circuito, la suma de las diferencias de potencial, a través de cada elemento que me vaya encontrando por el camino, tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, como la integral del diferencial de B en todo el camino cerrado del circuito, si quieren, tiene que ser 0. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? En una malla del circuito que estamos usando como ejemplo, que es esta que está dibujada, partimos de este nodo que en realidad marqué como 1, ¿sí? Y calculo las diferencias de potencial que me voy encontrando. Entonces, para ir de 1 a 2, tengo una diferencia de potencial B2 menos B1. Entre 2 y 3, tengo una diferencia de potencial B3 menos B2. Acá no hay nada, ¿no? Entonces estas van a ser iguales, en principio, estos potenciales. De 3 a 4 tengo B4 menos B3, de 4 a 5, B5 menos B4, y así seguimos hasta que llegamos al último tramo, ¿sí? De la malla, donde nos encontramos B8 menos B7, ¿sí? Al atravesar esta cajita, y finalmente B9 menos B8, donde B9 es B1 de nuevo, ¿sí? Porque llegamos al mismo punto de partida. Entonces, me tomé el trabajo de escribir ¿no? esta suma de diferencias potenciales para ver cómo sucede la cancelación, ¿no? El potencial B2 que aparece en esta diferencia aparece restando en la siguiente. Entonces se van cancelando, ¿sí? Los potenciales. Me queda un menos B1 en este primer término que se va a cancelar con el B1 del último término que me aparece cuando cierro el circuito, ¿sí? Entonces esta suma me va a dar 0, la suma de los delta Bs.
Bueno, una forma útil de escribir esto es pensando que las baterías me van a dar, ¿no?, en esta suma de diferencias de potencial, las FEMs o las baterías me van a dar unos delta B que van a ser epsilon 1, epsilon 2, depende de las baterías que tenga en las cajitas. Y cuando atraviese resistencias voy a tener diferencias de potencial que van a estar dadas por R por I, ¿no?, o I por R. La diferencia de potencial al atravesar una resistencia. Entonces, otra forma de escribir esta regla de Kirchhoff, de la ley de mallas, es la que está representada acá, ¿no? La suma de todas las FEM que yo me encuentre en la malla que estoy recorriendo, menos la suma de todos los términos RJ por IJ que me encuentre al recorrer la malla, ¿sí? Entonces tengo esta suma de FEMs menos esta suma de R por I, me tiene que dar 0 al recorrer la malla. Esto lo vamos a usar dentro de un momento, ¿sí? Por eso lo escribo de esa manera. Bien. Entonces, vamos a plantear el primer, si quieren, método general para resolver circuitos de corriente continua, que es el método, lo podemos llamar método de ramas, si quieren, que de nuevo es algo que ya habíamos esbozado la clase pasada y que ahora vamos a mostrar un poco más formalmente, ¿sí?, cómo funciona. Julieta pregunta qué era FEM. FEM, acordate que es el término, la abreviación que se usa para fuerza electromotriz, además de una agrupación estudiantil. Es el valor de, si querés, en nuestro caso casi siempre va a ser una batería, ¿sí? El origen de la fuerza electromotriz puede ser muy diverso, y de hecho vamos a ver en la segunda parte de la materia unas formas muy interesantes en las que aparecen fuerzas electromotrices en conductores. Pero por el momento, si querés, la FEM va a estar localizada en estos puntos de circuito donde yo conecto una batería, ¿sí? La definición, en realidad, es un poco más general. Si vas a los apuntes, una clase atrás, no, 2 clases atrás, creo que fue donde introdujimos por primera vez ese concepto, vas a ver que la definición es mucho más general y amplia, ¿sí? La habíamos definido como la integral a lo largo de un circuito en el conductor. Y de la fuerza por unidad de carga que hay sobre los portadores de carga, ¿sí? Creo que fue antes que introdujimos esa definición. Vamos a volver sobre eso igual más adelante. Pero por ahora pensemos que es sencillamente algo que nos da una diferencia de potencial, ¿no? Pensamos también en baterías ideales que lo que hacen es generar un aumento del potencial entre la terminal negativa y la terminal positiva. Entonces, el método de ramas consiste básicamente en aplicar estas 2 leyes de Kirchhoff, hacerlo de forma sistemática, ¿sí?, para formular un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí?, no ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones algebraicas. Es un problema algebraico el que uno plantea, que van a ser lineales y que van a estar acopladas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un circuito que tiene un número de nodos, n sub n, un número de mallas n sub m y un número de ramas n sub r.
En principio, por cada una de las ramas va a circular una corriente, ¿no? Ahora vamos a llegar a este dibujito donde vemos que por cada rama, este es el mismo circuito del ejemplo que va a ser nuestro caballito de batalla de hoy, pero ahora reemplacé las cajitas, ¿sí?, por elementos más concretos, que son una FEM epsilon 1, una resistencia R1, R2, R3 y así. Pero entonces, por cada rama, por ejemplo, por la rama que va de C a A, circula una corriente I1, ¿no? Por la rama que va del nodo A al D, circula otra corriente, ¿sí? Entonces, por cada rama va a haber una corriente que en principio va a ser diferente de las otras, con lo cual nuestra tarea va a ser determinar esas corrientes, cuyo número va a ser n sub r, ¿no? Va a ser igual al número de ramas que tengan el circuito. En general, vamos a pensar que conocemos todos los componentes, ¿no?, que están dados los valores de las resistencias y de las FEMs presentes en el circuito. O sea, conocemos R sub J y epsilon sub J para todo lo que haya conectado ahí. Claramente esto es como sucede en un problema de álgebra, ¿no? Estas podrían ser incógnitas eventualmente si yo tengo como dato alguna de las corrientes, porque la medí o porque me las da el problema, ¿no? Pero para plantear estos métodos vamos a pensar que estos son datos, ¿sí? Uno conoce los componentes, y entonces lo que queremos calcular son los valores de las corrientes. Entonces, para visualizar el problema vamos a usar esta realización concreta, ¿sí?, del circuito. Y ya de paso planteamos las corrientes. Esto, una sugerencia para cuando encaren problemas en la práctica es, en general uno tiene componentes cuyos valores tienen índices, ¿no? En este caso tengo fíjense, una FEM epsilon 0 y una epsilon 1, y resistencias R1, R2, R3 y así. Entonces, para no hacerse lío, siempre que se pueda, está bueno nombrar a las corrientes un poco con los índices de las componentes por las que circulan, ¿no? Yo acá llamé I sub 0 a la que pasa por la fuente epsilon 0, I sub 1 a la que pasa por epsilon 1 y R1, y así. Y además ya les asigné un sentido de circulación en las corrientes. ¿Por qué elegí estos sentidos que están dibujados? Bueno, como decía, eso es arbitrario, ¿no? Eso, en este momento yo no sé. En realidad, mientras no sepa los valores de todos estos componentes, tampoco voy a poder determinar los sentidos de circulación. Pero bueno, si tengo una batería, ¿no?, que tiene la terminal positiva de este lado y no hay nada más en esta rama, me la juego a que va a haber una corriente en esa dirección. Lo mismo en esta, ¿no?, que va a circular en el sentido de la FEM. En las otras, bueno, me las imagino de acuerdo a estas dos, ¿no? Y les doy sentidos arbitrarios. Fíjense que tenemos un número de nodos, ¿no?, en este ejemplo, n sub n es igual a 4, y el número de ramas n sub r es igual a 6. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos, ¿no? Está la ley de nodos y la ley de mallas. La más simple de aplicar primero es, en realidad, la ley de nodos. Y la razón es que en las ecuaciones para los nodos, lo que tenemos son sumas, ¿no?, de corrientes sin coeficientes. Mientras que en la ley de mallas aparecen estos componentes, ¿no? Aparecen, como estoy calculando diferencias de potencial, aparecen los epsilon sub j y los r sub j. En la ley de nodos no. En la ley de nodos solo aparecen las incógnitas del problema, ¿sí? Entonces son relaciones sencillas entre las incógnitas. ¿Por qué 6 mallas? No, fíjate que es el número de ramas, no de mallas. El número de ramas, n sub r es igual a 6. El número de mallas en realidad es mucho más grande. Ni me estoy haciendo un poco el sonso, no estoy diciendo cuántos son, porque es un poco más complicado definir
o sea, cómo uno corta lo que va a llamar una malla, ¿no? Fíjate que yo podría ser bien rebuscado y decir, bueno, voy a considerar una malla que es así, de acá vengo acá, de acá vengo acá, de acá vuelvo y vuelvo a circular para allá, vuelvo, doy toda una vuelta y recién ahora vuelvo, ¿no? O sea, estoy pasando varias veces por el mismo lugar, pero bueno, en principio eso es una malla con nuestra definición. Con lo tal, no me estoy metiendo mucho en el lío de contar mallas porque tampoco viene mucho el caso. Ah, ok, ¿por qué 6 ramas? Bien, eso sí, esas sí las podemos contar. Acordate que las ramas son ni más ni menos los hilos que tengo entre nodos. En este caso tengo 4 nodos, que son los que pinté de verde, ¿no? El A, B, C y D. Entonces, mis ramas son los hilos que conectan esos nodos. Entonces tengo, por ejemplo, una rama que va de A a B, una, 2 de B a C, ¿sí? De B a D la tercera, de A a D la cuarta, de C a D la quinta y de C a A la sexta. ¿Sí? Eso me da el número de ramas que tenemos en este circuito. Gracias por las preguntas. Viene bien para ir afianzando los conceptos estos. No se queden con dudas. No, exacto. Aunque haya una batería, es decir, por una rama, como en este ejemplo, este es el caso, puede haber más de una componente de circuito, ¿no? En esta rama tengo una batería, una resistencia. Y podría haber más cosas también. Fíjate que de hecho en el ejemplo que había puesto al principio, lo pasamos muy rápido, ¿no? Pero en este ejemplo de rama, teníamos 2 resistencias y una batería en el medio. Podrías tener más cosas, si querés. Y sigue siendo una rama. Lo que define una rama es que está entre 2 nodos o que todos sus elementos están en serie, ¿sí? Eso me identifica una rama. Bien. Todas las ecuaciones para los nodos son las más sencillas, como decía. Acá tenemos 4 nodos, con lo cual tenemos 4 ecuaciones para los nodos. Las voy a llamar A, B, C y D, que son los nombres que les di a cada uno de los nodos. Entonces, si uno va y mira el nodo A, ¿no? En el nodo A tenemos 3 corrientes, la corriente I1, la I2 y la I4. La corriente I1 entra, ¿no? De acuerdo a mi elección, y la I2 y la I4 salen del nodo A. Entonces tengo esta ecuación que es I1 menos I2 menos I4 igual a 0. ¿Sí? En el nodo B, por otro lado, tengo la corriente I2 que entra, y la corriente I0 que entra, y solo la corriente I3 saliendo. Entonces, para el nodo B la ecuación es I0 más I2 menos I3 igual a 0. Y así para los otros 2 nodos, ¿no? En el nodo C entra I3 y salen I1 e I5, entonces tengo I3 menos I1 menos I5, y en el nodo D tengo I4 más I5 menos I0. Entonces tengo estas 4 ecuaciones. Estas son todas las que hay, porque son todos los nodos que hay. Pero el tema es que una de estas es redundante, o lo que algebraicamente uno diría linealmente dependiente de las otras, ¿sí? Podemos verlo acá considerando el nodo D, ponele. Si vemos el nodo D, tenemos que las corrientes que participan en el nodo D son I0, I4 e I5, ¿no? Ahora, cada una de las corrientes que participan en el nodo D aparecen en las otras 3 ecuaciones, ¿sí? I4, I0 e I5,
Y en principio uno puede despejar cada una de ellas en función de las otras. Entonces, de alguna manera, estas corrientes, I0, I4 y 5, son dependientes de I1, I2 y 3. ¿Sí? Si yo determino I1, I2 y 3, I0, I4 y 5 están completamente definidas por estas tres ecuaciones, ¿no? A, B y C. ¿Sí? Sencillamente las despejo de acá. ¿Lo ven eso? Con lo cual esta ecuación en realidad, si considero las primeras tres, esta la puedo tirar a la basura, ¿no? No me dice nada nuevo con respecto a las otras. Por ahí una manera más algebraica de ver lo mismo es que la ecuación D en realidad es una combinación lineal de las otras tres. En este caso que estemos considerando, si no me equivoco, la suma o la resta. A ver. La suma. ¿Sí? La suma de las otras tres o la resta para que queden los signos correctos. O la suma y despejo del otro lado. ¿Sí? Lo pueden chequear, pero se puede ver. Con n nodos hay n-1 ecuaciones independientes. Sí, exactamente, a eso estamos por llegar. Gracias. Bien, entonces tenemos esta combinación lineal, ¿no? Con lo cual hay una ecuación que no está aportando información, básicamente. Entonces, la ley de nodos nos va a proporcionar, como decía Julieta, n sub n menos 1 ecuaciones independientes. Ahora, para determinar las n sub r corrientes, nos están faltando ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas ecuaciones nos faltan? Bueno, n sub r menos las ecuaciones que tengo por los nodos, que son n sub n menos 1. Es decir, n sub r menos n sub n más 1. ¿Sí? Esto, que podemos llamar n sub 0 si quieren, es el número de ecuaciones adicionales que tengo que formular para poder determinar los valores de todas las corrientes en el circuito. Y esas las vamos a obtener de la ley de mallas, ahora sí, de Kirchhoff. ¿Sí? En el ejemplo este que estamos considerando nos faltan tres, ¿no? Nos faltan tres ecuaciones, porque dijimos que teníamos 6 ramas, y por el momento tenemos 3 ecuaciones. Nos están faltando 3. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es plantear algunas ecuaciones de mallas. Pero como decía hace un momento, hay muchas ecuaciones de mallas que uno podría plantear. En realidad uno la puede reducir a un conjunto, ¿sí? Para un problema determinado. Pero en general son más de 3, ¿no? Para este circuito que estamos planteando acá. Por ejemplo, acá tengo una representación esquemática, ¿no? Del circuito. Una de las mallas que podría elegir es esta, la que va de A a B, de B a C y de C vuelve a A. Otra es este cuadradito, ¿no? De A a B, B a D y D a A. Y una tercera podría ser esta, que dibujé acá, ¿no? Ahora, ¿qué les parece? ¿Esto va a funcionar? ¿Qué opinan? Podría plantear estas tres ecuaciones, con estas tres mallas. Tendría las tres ecuaciones que me faltan. Es una pregunta capciosa, ¿no? No funciona, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Hay dos maneras de ver el problema que me está planteando este. Claro, de alguna manera hay una parte que estoy repitiendo, ¿no? Porque esta malla, que tiene forma de L, un poco es una superposición de estas dos, o sea que es como si fueran linealmente dependientes de nuevo, ¿no? Y fíjense otra cosa. Además, hay una parte del circuito, que es esta que va de C a D,
que no aparece en ninguna de las ecuaciones. No la estoy considerando. ¿Lo ven? Entonces, esto me da una pista de cómo puedo hacer esto un poco más sistemáticamente. Una manera de plantear, de elegir las mallas, es asegurarnos de no dejar fuera del sistema de ecuaciones ninguna porción del circuito, ¿sí? Que todas las ramas, que todas las ramas del circuito aparezcan por lo menos una vez en mis ecuaciones, es decir, en las mallas que yo elijo para plantear mis ecuaciones, ¿sí? Entonces, en vez de esa, que vimos que no iba a funcionar, podría plantear esta otra, ¿no? Y ahí estoy cubriendo todas las ramas. Algunas se repiten, pero eso está bien. Lo importante es que no falte ninguna, ¿sí? Entonces así uno formula las 3 ecuaciones para las mallas que me están faltando, ¿sí? Y eso me da ahora un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Una vez que tengo igual el número de ecuaciones que de incógnitas, lo que tengo es un sistema algebraico, ¿sí? Lo único que me resta hacer es despejar las corrientes I sub j de ese sistema de ecuaciones. Para ponerlo un poco más sobre concreto, uno podría elegir estas 3 mallas, ¿sí? Una es la ABCA, que es la que está dibujada acá, otra es la ABDA, que es este dibujito, y la última es la que había dibujado alternativamente, ¿no? La BCDB, que es recorrer este cuadradito, que es el que me faltaba. Entonces, estas 3, junto con las ecuaciones A, B y C, de la página anterior para los nodos, tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Algebraico de ecuaciones. Ahí lo único que resta es despejar, ¿no? Y eso lo pueden hacer como más les venga a gusto. En la práctica les contarán las metodologías que prefieran, pero en principio es sencillamente resolver un problema algebraico y lineal, ¿no? Con lo cual todas las herramientas de álgebra lineal son muy útiles para este tipo de problemas. Había una pregunta, a ver, Lautaro dice, la tercera, sí, y después los otros dos también, claro, sí, tal cual. Perdón, estaba releyendo el chat. Entonces, hay otras cosas que me pueden interesar, ¿no? de resolver un circuito, como por ejemplo calcular las diferencias de potencial, calcular los potenciales en distintos puntos del circuito, o las potencias entregadas o disipadas por distintos componentes, ¿sí? Por ley de Joule, disipación en resistencias, o por la potencia entregada por las fuerzas electromotrices presentes en el circuito. Pero una vez que yo tengo las corrientes, todo eso es sencillo de obtener, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia de potencial la puedo calcular si conozco las corrientes, ¿no? Por ejemplo, la diferencia potencial entre el punto A y el punto C del circuito, si vuelvo al dibujo, entre A y C, bueno, al margen hay distintos caminos por los que yo puedo calcular esa diferencia de potencial, todos me tienen que dar igual, ¿no? Entonces eso también es una forma de chequear resultados a veces. Pero fíjense, podría ir por este camino. Me encuentro la fuerza electromotriz epsilon 1 y después una caída de potencial que va a ser R1 por I1. ¿Sí? Entonces esto es epsilon 1 menos R1 por I1 me va a dar la diferencia de potencial entre A y C. O podría tomar este camino, con lo cual tengo R2 y 2 más R3 y 3. ¿Sí? O cualquier otro que se les ocurra también, ¿no? Y debería dar todo lo mismo. Mi punto es que una vez que conozco las corrientes, acá hay dos opciones, ¿no? Una vez que conozco las corrientes puedo hacer estas cuentas, ¿no? Fácilmente.
Del mismo modo, puedo calcular la potencia que se disipa en una resistencia. Acuérdense que es R por I cuadrado. Si conozco la corriente que circula por esa resistencia, entonces conozco la potencia. O podría determinar la potencia entregada por cada FEM, ¿no? En ejemplo, P sub 0 va a ser epsilon 0 por I sub 0. Si conozco I sub 0, puedo calcular P sub 0. ¿Lo ven? Entonces, el problema quiero decir es que, esencialmente, que si uno tiene un método para encontrar todas las corrientes, entonces también conoce las diferencias de potenciales. Si conozco las diferencias de potencial y tengo un potencial de referencia, ¿no? Una tierra en el circuito, entonces puedo calcular los potenciales también en cualquier punto. Y eventualmente las potencias. En algún problema, de repente puede que una de estas cosas sea un dato, en vez de alguna otra de las variables del problema. Pero esto no me cambia el planteo. De nuevo, siempre tengo un número de incógnitas y tengo que plantear un cierto número de ecuaciones. Bueno, y otra recomendación, estas son dos observaciones antes de terminar esta primera parte de la clase, es que muchas veces el circuito parece más complicado, pero antes de formular las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Las leyes de nodos y de mallas, conviene simplificar lo más posible el circuito usando las representaciones en serie equivalentes y en paralelo equivalentes. ¿Sí? Acuérdense de estas equivalencias. La mayoría de las veces uno no puede resolver completamente el circuito usando equivalencias en serie y paralelo, pero antes de plantear el sistema de ecuaciones conviene hacer esta simplificación. ¿Por qué? Y básicamente porque voy a eliminar incógnitas en una primera pasada, ¿no? Porque fíjense que en este circuito tengo dos nodos, con lo cual la corriente que entra se bifurca y tengo dos corrientes I1 y I2. Si yo reemplazo esto por una resistencia equivalente, me ahorro calcular dos corrientes. Estoy ahorrándome dos ecuaciones ahí, ¿no? Dos incógnitas si quieren. Una, perdón, porque tengo una sola corriente ahora. Bueno, y finalmente, en algunos problemas que van a encontrarse también en la práctica, va a haber capacitores, además de resistencias, va a haber circuitos en donde hay fuerzas electromotrices, resistencias y capacitores en los circuitos. Pero en esta parte de la materia estamos considerando corrientes estacionarias, y eso impone una condición muy, muy severa sobre lo que puede pasar en el capacitor. Si las corrientes son estacionarias en el circuito, entonces cuando tengo un capacitor no puede haber una corriente. ¿Sí? Porque si hubiera una corriente atravesando el capacitor, lo que va a suceder es que esta placa se va a estar cargando con cargas positivas y esta se está descargando, con lo cual aumenta la carga negativa. Vamos a tener una carga dependiente del tiempo y eso lo que va a hacer es va a alterar la corriente, ¿sí? Porque va a actuar variando la corriente si yo estoy variando el potencial en esta zona del circuito. Es decir, no sería una corriente estacionaria. Entonces, corrientes estacionarias implica cargas constantes en los capacitores. Y en un circuito implica que no hay corrientes, ¿sí? En los capacitores. Entonces, en este ejemplo, fíjense, tenemos una fuente electromotriz, una resistencia R1, y después tenemos un nodo que se bifurca en una resistencia R2 y en una rama que tiene un capacitor y una resistencia R3. En estas condiciones de corriente estacionaria, la corriente que circula entre el capacitor y la resistencia R3 es nula. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. No hay corriente en C. Con lo cual este circuito tiene una sola malla a la hora de resolverlo, que es esta, por la cual circula una corriente I. ¿Sí? Entonces, resuelvo ese problema
fíjense, resuelvo ese problema. Una vez que conozco la corriente I, puedo calcular diferencias de potencial entre el punto A y B, por ejemplo. Va a ser epsilon menos I por R1, o I por R2, si lo calculo por este lado. Y una vez que tengo la diferencia de potencial entre A y B, también sé la carga del capacitor, ¿sí? Porque va a ser C por delta B. Entonces me permite saber, de repente, determinar las cargas de los capacitores y otras condiciones del circuito, aunque en realidad no haya una corriente en esa rama, ¿no? Bien. Vamos a detenernos acá y hacer una breve pausa de 10 minutos, como siempre.